Hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo. Ahora en un nuevo formato, ya ven que cada día nos estamos modernizando más, pero más allá de todo eso, decidí ocupar este formato porque Pepe y yo hemos estado platicando algunas cosas y que de hecho, Pepe, buenas tardes para nosotros. Te doy la más cordial Hola. bienvenida, como siempre. Eh, no pudimos, ahora sí que hemos tratado de hacer este programa, pero no hemos podido sentarnos precisamente por la dinámica que está teniendo Pepe, y de ahí viene este tema de hacerlo reflexión y no tardarnos más. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? No solamente de qué es una dana, que ya lo estaremos platicando en un par de minutos, sino específicamente de temas climatológicos hacia los fenómenos catastróficos que hemos estado viviendo, que van muy ligados con el cambio climático y que obviamente acabamos de vivir en el, pues no vecino, pero sí del otro lado del mar, y muy querido país llamado España, con lo cual nos solidarizamos de todas las maneras posibles después de lo que vivieron ellos con la Dana, que realmente tuvo una pérdida muy lamentable en vidas humanas y en cuestiones materiales, que bueno, no es dato menor. Y haciendo una reflexión para no entrar más en detalles, pues, lo que primero es, diríamos que es una dana, que no estoy hablando, y perdón lo burdo que se va a escuchar el comentario, no es Dana Paola, ¿no? Dana es una Oh, depresión aislada en niveles altos, o lo que muchos conocemos como gota fría, que le cambiaron precisamente el nombre a Dana para evitar que causara tantas situaciones con el tema de la gota fría. En lo que he entendido y por lo que leí antes de sentarnos a hacer este pequeño podcast, es precisamente que es un fenómeno que ocurre cuando la corriente en chorro polar sufre ondulaciones y curvaturas, aislándolas como en una bolsita fuera de la circulación normal en la atmósfera, y esto da chubascos y tormentas, por no decir torrenciales. En pocas palabras, es un fenómeno que puede causar mucha lluvia, como ya lo vimos en un momento determinado en lo ocurrido en las diversas provincias de España, y que es algo que pues se puede prevenir en un par de días o una situación así, pero para todos aquellos que se preguntan y que siempre lo han escuchado, ¿por qué no nos dicen la cantidad de agua que trae, por ejemplo, una dana, un ciclón tropical, un ahí se me fue ahorita, ¿cómo le dicen en Asia, que también es un ciclón tropical? Donde dicen, bueno, pero ¿por qué no nos dicen cuánta cantidad de agua? Para todos aquellos que no somos expertos en meteorología, les digo que desgraciadamente, aún en el pleno siglo XXI, no hay un mecanismo muy efectivo, por no decir no hay un mecanismo seguro, donde nos diga cuánta agua puede traer un fenómeno climatológico, meteorológico, llámese desde cuánta lluvia puede llegar a caer hasta que cae, ¿no? Y lo que sí puedes decir es pronosticar que va a ocurrir una posible trayectoria, por ejemplo, en el caso de los huracanes, y eso todos los países, sobre todo de América, que lo padecen, se apoyan mucho en lo que es el NOAA, que es precisamente quien hace todas las predicciones de huracanes, que es una agencia en Estados Unidos, y que si un huracán, no se dejen engañar, sí puede saberse con días de anticipación una posible trayectoria. No es cierto que te digan que no es posible saber por dónde entra un huracán, quizás no a la precisión que todo el mundo estamos esperando, pero sí tienes una proyección, y esa proyección te da la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ya para darle también pie después de esta breve introducción a Pepe y empezar ya con el debate, que es lo que queremos, Pepe, hola otra vez. Y pues bueno, la hola. primera pregunta es, ¿estamos preparados para este tipo de fenómenos? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que históricamente México pues sí ha sido un país que en el tema de protección civil pues tiene una larga historia. Yo creo que su primer gran pues como mito, su gran primera como tal formación, o bueno, cuando menos repunte, pues fue a través del temblor del 85, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poquito de historia,
y con base en esto que estamos platicando, creo que estar listos, no. Sí tenemos una cultura amplia de protección civil, sí, pero a medias. Sí, pero con muchos asegúnes. Es decir, tenemos las instituciones, tenemos muchas políticas públicas, muchos programas, los cuales pues, se han ido disminuyendo con base en algunos nuevos gobiernos que pues han ido desapareciendo ciertos pues, programas anexos a ellos, que si bien en su momento sí es cierto también esa parte, fueron susceptibles de muchos cuestionamientos por algún tipo de desvío o algún tipo de situación anómala, totalmente de acuerdo, pero creo que eso pues no deviene que tengan todo este pues, relajo que existe, ¿no? ¿En qué sentido? Que la protección civil a nivel nacional, y estar conscientes como ciudadanos realmente es una parte que no tenemos, es una parte que al día de hoy, pues la verdad es que estamos totalmente en una cuestión complicada, difícil, adversa, sobre todo porque al final de muchas situaciones que podemos vivir o, pues sí, no nos encontramos listos. Eso es cierto. No nos encontramos listos. Creo que, como bien dices, y creo que bueno, qué bueno que iniciaste con esa parte, pues también no nos encontramos todavía con la tecnología para predecir con exactitud ciertos fenómenos. Y a veces creemos que es que ya sabía el gobierno. No, no, a veces el gobierno tiene indicios, tiene proyecciones, como bien comentas, hacia dónde puede comportarse cierto fenómeno natural. Sí, que a veces pasan los gobiernos, que a veces subestiman esas proyecciones y desestimamos esa parte y se vuelve un peor caos, como lo hemos vivido en su momento en muchos huracanes y toda esta situación, ¿no? Sin embargo, creo que, y respondiendo ya exactamente la pregunta, no, no estamos listos, no. O sea, creo que estamos preparados de cierta manera con algunas cosas, pero realmente preparados no tenemos una, por ejemplo, como en Japón, voy a hacer un símil en el tema de protección civil, en el tema, por ejemplo, de los terremotos, son gente muy educada en esa parte, tienen una cultura desde los niños de cómo comportarse ante un terremoto, tienen mochilas de emergencia, tienen muchísimas cosas de cómo reaccionar y atender a un temblor de forma inmediata. México debiera estar en ese mismo nivel a raíz de que somos un país que, pues, que además ha vivido una cuestión totalmente atípica, que es que un 19 de septiembre en 3 ocasiones haya temblado. Casualidad, cábala, estadística, improbabilidad, no sé Los cómo lo astros se quieran. alinean, ¿no? Los datos se vienen en contra, no sé cómo le queramos llamar, pero debiéramos tener con base en esos antecedentes que debemos de ser, porque además somos un país volcánico. Entonces, con más razón debemos tener un alto nivel de conciencia en protección civil. Pero bueno, no todo la tenemos, no todo es más, ni como institucionalmente, porque ¿con qué tanta seriedad nos tomamos un simulacro? Digo, tú y yo en su momento, querida Liz, trabajamos en el sector educativo y era complicadísimo que los jóvenes, es más, hasta que los mismos docentes y administrativos se tomaran con seriedad un simulacro. Era hasta un, ¿por qué nos sacaron de clase? Sí, claro. Esto, que hace mucho sol. O sea, híjole, o sea, algo que te puede salvar la vida, en qué momento se vuelve algo molesto, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo que estamos viviendo. Pero fíjate, Pepe, que haciendo ahora sí que una analogía y también por qué empezamos este podcast con el ADN de los mexicanos, es precisamente para retomar este tipo de temas de por qué no nos tomamos en serio la vida, ¿no? Como mexicanos. Finalmente, bueno, aquí nos toca vivir a ti y a mí, y quien intenta entender un poco la idiosincrasia del mexicano, ojalá y nos esté viendo, porque esto es parte de lo que nos enfrentamos al día a día. Si bien recuerdas cuando platicábamos, digo, y no lo digo para ti, sino tuyo es algo que hemos platicado, pero trayendo programas a colación, ¿por qué hicimos el ADN de los mexicanos? Porque dentro de este ADN que fuimos sacando, hay un tema que es la evasión.
la evasión de la realidad. Y dentro de la evasión de la realidad hay un tema que ya lo platicamos y para los que no, hay 2 episodios, nos falta un tercero, pero quisimos hacer este en el Inter como ejemplo de por qué nos sirve entender el ADN del mexicano. Hay un tema que siempre nos pasa recurrentemente a los mexicanos. A mí no me va a pasar. Y este a mí no me va a pasar es lo que nos lleva a, no me voy a meter a gobierno, me voy a meter a un tema de ciudadanía o a un tema de sociedad. Como mexicanos no compramos, o sea, el seguro de autos lo compramos porque nos vemos más obligados que convencidos de comprarlos, pero que si no fuera un tema obligatorio para sacar un coche, no compraríamos un vehículo de autos. Yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un seguro de casa? ¿Cuántos de nosotros tenemos deja de los bienes materiales, dejemos el materialismo al lado? ¿Cuántos de nosotros tenemos un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida? O sea, lo más seguro en esta vida es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? Esperemos que en mucho tiempo, pero no estamos preparados ni para hacerle frente a la enfermedad, ni para hacerle frente a los accidentes. Y Y yo lo dentro más seguro es que no tengamos un seguro. Sí, yo y lo más seguro es que no tengamos un seguro, ¿no? Son ironías de la vida, ¿no? Bienvenidos al ADN de los mexicanos, ¿no? Entonces, al final, no estamos preparados con algo básico de cómo hacerle frente a una situación de emergencia personal. Deja tú de gobierno, de país, personal. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ADN, como mexicanos, no estamos, o sea, evadimos y a mí nunca me va a pasar. Y el día que te pasa, ahí nos sale lo guadalupanos, dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por los 15 tacos de cecina que me eché, más los decesos? De verdad, así somos, ¿no? Entonces, yo creo que esta evasión de la realidad nos ha llevado a toparnos con algo que tú acabas de decir. México es uno de los países que geográficamente, al encontrarse en medio de bueno, del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, tenemos varias particularidades que acabas de decir. Uno, tanto en el Golfo de México y la parte que colinda con el Atlántico junto con el Pacífico, somos propensos a tener huracanes en las dos partes que colindan con los océanos, a diferencia de muchos otros países. Uno, o sea, apunta en tu lista, fenómenos meteorológicos, check, sí los tenemos. Lo que acabas de decir, nos encontramos situados en la parte de los cinturón de fuego y esto nos trae 2 temas importantes. Que tenemos placas tectónicas, esto significa somos propensos a tener sismos sí o sí, y lo que acabas de decir, por lo tanto, también de volcanes. Entonces, en una categoría tenemos la parte de fenómenos climatológicos o meteorológicos y en otra los fenómenos geológicos, que son estos dos que incluyen sismos, volcanes y demás. Ok, ¿qué más? Pues tenemos también todo el tema de, como estamos tan pegados como al norte como al sur, lo que son temas de sequías, lo que son temas de inundaciones, o sea, en Tabasco se cae un vaso con agua y se inunda, en Durango pasa un tema y de repente tienes un desierto que te lleva todas las sequías impresionantes, hacia el norte tienes frentes fríos donde te puede llegar a nevar, y así nos vamos con varios fenómenos, porque México es uno de esos países que le pasa de todo, y no porque la Virgencita de Guadalupe no nos quiera o nos castigue, sino porque así, ahora sí que así nos tocó vivir desde el punto de vista donde nos encontramos geográficamente hablando. Pero imagínate, lo que acabas de decir de Japón es una gran realidad. Los japoneses, al vivir en una pequeña gran isla y estar dentro del cinturón de fuego, o sea, que somos compañeros del mismo dolor, han aprendido a vivir. Ojo, perdón, se me olvidó otro tema. También somos susceptibles a vivir tsunamis, ¿eh? O sea, ese tema de Bien. nunca vamos a vivir un tsunami es porque no nos han contado en la historia que en 1985, con el sismo del 19 de septiembre, sí hubo un tsunami en Michoacán, donde fue el epicentro, ¿no? Entonces,
claro, no hemos visto un tema tipo Japón, porque pues la naturaleza ha sido un tanto benevolente con nosotros, ¿no? Pero que no lo podamos, o sea, que no sea que no lo vayamos a vivir, es parte de una ignorancia y de este tema de disuadirnos de la, ahora sí que de, perdón el pleonasmo, de la realidad, ¿no? Ya sé que está mal dicho, pero es para acentuar el tema de nunca nos acentuamos en una realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes que tener seguro de casa, de vida, de gastos médicos mayores, de automóvil, a tus mascotas, a tus hijos, todo está asegurado. Claro, es un gran negocio que se llega a vivir. Pero más allá de todo esto, quiero que hagamos la reflexión que como seres humanos y particularmente como mexicanos, vivimos en un país altamente lleno de riesgos en varios sentidos y que no tenemos esta capacidad, como tú bien dices, de preparación a nivel personal, ¿no? Te pongo el caso y entremos ya en una reflexión mayor. Podemos vivir una dana, Sí, ¿sí? ¿No? Y lo platicábamos los dos y tú me diste el dato. Es más, el dato que tú traes y nos los pudieras compartir. sí, pues bueno, uno de los datos que se está manejando es que posiblemente bueno, se pronostica o se proyecta que para posteriormente del 20-21 de diciembre se forme una dana en México. Y bueno, pues esto no es nada alentador si uno revive en automático las tristes y dolorosas imágenes que ha vivido España, ¿no? Bueno, en específico Valencia. Entonces, México lo puede vivir, sí, sí lo puede vivir. O sea, no es un fenómeno propio de allá. A veces el problema es que, como bien comentaste, nuestro ADN está, a mí nunca me va a pasar. O sea, ¿por qué? A mí me va a pasar, ¿no? Bueno, sí nos puede pasar. Que algo sea improbable no genera imposibilidad. Y Exacto, eso es una gran cuestión. O sea, el problema es que a veces creemos que todo es imposible y no. Hay cosas muy improbables, pero si en México la improbabilidad de que un temblor de gran magnitud sucediera un 19 de septiembre una vez, dos veces y tres veces, creo que las improbabilidades no nos pasan por los mexicanos. Entonces, tenemos que ser más precavidos. exacto, Y creo que en este mismo sentido, del tema de la dana que no se puede dar en México, yo creo que el gobierno federal debiera, federal, estatal y los locales que pudieran sufrir eso, deben de empezar a trabajar en una situación de contingencia. claro, Porque si en algunas tormentas nos ha ido bastante mal, recientemente en algunos municipios mexiquenses como Tejupilco y Gilotzingo subieron grandes deslaves, o en Chalco, que por ejemplo sufrió una inundación donde tuvo inundado más de un mes y medio, creo que tenemos que empezarnos a tomar más en serio la protección civil. Y en serio, es en verdad en serio. Y si no, también como ciudadanos empezar a exigir esto a los gobiernos, claro, porque eso también es una parte, porque a veces cuando nos va a visitar Protección Civil Municipal, porque no tengo un extintor, pues estoy muy molesto, pero lo que no sabes es que si no tienes un extintor y Dios no lo quiera, pasa un incendio, pues se va a quemar no solo tu lugar, se va a quemar todo tu patrimonio, se puede quemar así es. personas, se puede quemar, o sea, es una cadena de malos usos que se pueden seguir Exacto. dando. Es como, por ejemplo, digo, el día de ayer se quemó una pipa enormemente en la caseta de Atizapán, aquí en el Estado de México, y que fue un caos. Pero bueno, a lo mejor digo, no lo sé, no tengo toda la información al respecto, pero si a lo mejor la Secretaría de Comunicaciones tuviera tenido extintores para batir algo en el momento, pudo haber minimizado, no lo sé, pero ¿a qué voy con esto? Entre más tengamos cosas para batir las situaciones de riesgo, pues nos van a ayudar. El problema es que, insisto, mientras sigamos pensando y viendo comentaste en el no me va a pasar, pues va a estar complicadísimo, ¿no? Digo, qué bueno, todos nos persinamos y salimos con la buena de Dios y por favor, y que nos siga bendiciendo Dios mucho tiempo a todos nosotros, pero no siempre va a ser así. O sea, no siempre va a ser así. Y es como quien sale en su auto sin gato y sin llave de cruz pensando que pues nunca se va a ponchar una llanta. Pues, Claro. pues sí, Y qué sin padre. llanta de refacción, ¿no? Y Aunado si a,
situación. Entonces, el día que te pase, pues, ¡ay, Diosito, me castigaste! Pues también te castigaste tú, carnal, porque la Exacto, verdad, bien pudiste haber cargado esto y no pasa nada. exacto. Digo, pero no somos precavidos, no somos precavidos. Y bien dice el refrán, hombre precavido vale por dos. Bueno, aquí aplicándole en un tema general y sin Hombre, género, mujer, ¿no? hombre, mujer, Niño, ella, como se quieran ujú, denominar, no hay ningún problema. exacto. Denomínense como se les guste, Ser humano apliquen. común y corriente con capacidad de decisión, ¿no? Así es, como se quieran denominar, por mí no hay problema, nada más pónganselo en el mismo refrán. Y hablando de la misma situación de refranes, el refrán dice que cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Y si ya vimos que España sufrió estos errores, viendo que España siendo primer mundo y España esto y aquello y lo demás, le fue de la fregada, muy de Exacto, la fregada, muy de la exacto. fregada. Y creo que, digo, y hablando un poco en el tema de la Dana, que creo que hay que ver varios puntos. Yo creo que uno de los primeros puntos a observar es que, digo, y es algo que han comentado, bueno, me ha tocado escuchar y ver de varios analistas españoles, es que se agravó el tema de la Dana a raíz de que con la llegada de los gobiernos de Mm, izquierda, pues obviamente pues, llegan los gobiernos de izquierda, quieren deshacer todo lo que hicieron los gobiernos de derecha, y en este sentido, pues, propiamente los gobiernos del franquismo, del caudillo, ¿no? Entonces, ¿qué decidieron hacer? Pues entre lo que hizo el caudillo fueron este tipo de presas y diques, y destruyeron algunos tipos de presas y diques. ¿Qué fue esto? Pues por algo los pusieron ahí en su momento el caudillo, aunque son hijos de la fregada, dictador y asesino, porque así lo fue, pues el señor por algo lo puso. Y bueno, ¿qué pasó después? Que obviamente a lo mejor no hubiera mitigado al 100% porque fue un fenómeno muy grande, pero cuando menos hubiera ido a mitigar a la circunstancia, pero pues como aquí nuestros amigos de estos gobiernos se les ocurrió llegar a deshacer todo lo que estaba mal, pues jalaron parejo que acabaron para matar una cucaracha aventaron una bomba atómica y le pegó a todos. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, también quiero poner sobre la mesa, pues, el tema de la mala coordinación entre gobiernos, el gobierno local y el gobierno federal de España, porque uno y otro se echaban la culpa. En lugar de buscar en su momento, es que tú no avisaste, yo sí avisé, yo sí te busqué, yo no te busqué. En lugar de estarse concentrados en su momento de atender la desgracia o prevenir la desgracia, se estaban preocupados por, no, no, yo no emito la alerta, hazlo tú, no, 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 yo no porque es de otro partido, no, 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 hay que entender algo. Cuando llegas al gobierno, llegas sin colores, debes llegar con una visión de servir a la así es. ciudadanía, no importa el color, y si tienes que colaborar con gobiernos de otros colores, no Tienes que pasa hacerlo. nada. Claro, porque en primera se llama profesionalismo y en segunda se llama ética. Entonces, Y a veces a los gobiernos, Pepe, nada más paréntesis, se les olvida que estás para servir a la gente. Trabajas para la gente, no trabajas para beneficios políticos. O sea, y no, no estoy hablando de un país, estoy hablando de que muchas veces es una línea tan delgada que se nos olvida que si no trabajo para mis propios fines, partidistas o políticos, se nos olvida que no, o sea, por algo la gente en las democracias te ponen ahí para que trabajes. O sea, una cosa es la situación de elecciones, llámese que, por ejemplo, tengas un gobierno representativo monárquico, digo, perdón, una democracia como tal per se, una democracia presidencial, bla, 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 como sea, estás ahí para servir, porque por eso la gente dice, te quiero a ti aquí para que me representes, ¿no? Y te pongas a trabajar para mí, que no, este tema luego se nos olvida y no voy a ahondar, pero en el caso de una emergencia, ahí sí es cuando te tienes que quitar la camiseta de represento a X expresión política, hablo de cualquier tipo de gobierno, en cualquier tipo de mundo, y tengo que ponerme la camiseta de mi país. Es tanto como si le vas a un equipo, a B, C, D, X, Y, Z, no, tampoco me voy a meter en polémica, pero tienes tu selección nacional. Y cuando la selección nacional juega, pues no importa si es, en nuestro caso de México, si es del Cruz Azul, del América, de las Chivas, de bla, bla, bla. Es la selección mexicana la que está trabajando. Es lo mismo
cuando ocurran este tipo de situaciones de emergencia. No es la representación de A, B, C, D, X, Y, Z, es el país en una situación de emergencia, ¿no? Perdón, cierra paréntesis. No, y totalmente de acuerdo. Hay situaciones que o sea, cuando se puede hacer hasta grilla o politiquería en ciertas cosas, pues no pasa nada. O sea, cuando no afectas vidas humanas, Exacto, cuando dices, bueno, ok, es que me voy a pelear presupuesto entre local y el federal, y pues bueno, pues se entiende, ¿no? O sea, es parte de esos vaivenes propios de la política y la administración pública. Pero cuando hablamos de temas de protección civil, de salvar vidas, o sea, eso es un tema urgente y emergente en muchos casos que exacto. se deben atender de forma primordial y sin importar ideologías, colores o cualquier tipo de, de vicio o de situación O que de pueda fobias. afectar, o de fobias y filias absurdas que Ujú. no deben de pasar. O sea, el día que entendamos eso y actuemos bajo esos preceptos, otro México vamos a vivir. Yo creo Y que, México y a nivel mundial, ¿eh? O sea, insisto, claro, claro, quiero hacer claro. esto no solamente de México, sino yo creo que una emergencia es, como lo que dijiste en el caso de España, en la reflexión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te diría que algo que a mí me llamó mucho la atención, bajo las imágenes que vimos, y no me voy a poner a criticar al gobierno, pero sí me llamó la atención, fue que había una chica que estaba hecha un lodazal, porque estaba precisamente, y chica de la sociedad civil, no estoy hablando de alguna AC, o sea, una ciudadana común y corriente sacó sus botitas de la lluvia y estaba hecho un mugrero porque pues obviamente estaba quitando lodo, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo es posible que España no haya podido levantar una situación de ayuda internacional cuando no está, o sea, la capacidad de gobierno está rebasada, ¿no? Y cuando nosotros como ciudadanos, pues lo que queremos es regresar a una normalidad, ¿no? Eso es algo que tampoco nadie nos explica, Pepe. Y yo creo que más allá lo voy a poner metafóricamente, de lanzarle un tema de una bola de lodo a un rey, como pasó en España, yo creo que tendríamos que hacer varias reflexiones al respecto. Finalmente, cuando sucede un fenómeno, el que tú quieras, por ahí dice que están los fenómenos naturales y los fenómenos antropogénicos, o sea, los que son de origen natural, como sismos, temblores, tsunamis y demás, que esos no tenemos control sobre de ellos, y los antropogénicos que sí tendríamos que tener un control, como son todos los provocados por el hombre, por ejemplo, lo que decías de la pipa que estalló ayer en la caseta en una carretera, o por ejemplo, un secuestro, bueno, no secuestro, no, una explosión en donde tú quieras, por ejemplo, en un centro comercial por fuga de gas, etcétera, etcétera, esos son provocados por actividades del hombre y los otros naturales. Al final del camino, ninguno de los dos los puedes predecir. Podrás tener un pronóstico, por ejemplo, en los meteorológicos, pero no puedes predecir, ¿no? Entonces, aquí el tema es se debe de entender de dos maneras. La capacidad de respuesta de las autoridades que se encargan de esto, pero también está nuestra propia capacidad de respuesta. Entonces, tenemos dos temas completamente de responsabilidad propia y de responsabilidad ajena, ¿no? ¿Qué tan capacitados estamos nosotros como seres humanos para hacerle frente a una emergencia? Te diría que nula. ¿Por qué? Porque nadie nos dedicamos, y aquí entraríamos a un tema de recomendaciones para tratar de no solamente tener una crítica, sino de tener una propuesta, como lo que queremos hacer siempre en la espiral del silencio. No solamente está el tema de decir, es que los gobiernos no tienen este tema. No, 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 a ver, espérame. Si tú estuvieras hoy, tocamos madera, pero en una dana, o por ejemplo, no me voy a una dana, vámonos a temas reales. ¿Qué pasó en 2013 con Ingrid Manuel, que fue una inundación muy fuerte precisamente en Acapulco, donde te estoy hablando de 2013, no me voy a meter a capacidad de respuesta, gobiernos y demás, pero Acapulco tiene dos grandes fenómenos que siempre, sí y sí, le van a ocurrir, sismos y ciclones tropicales. Y cuando digo ciclones tropicales, va desde depresión tropical, tormenta tropical, huracanes categoría de 1 a 5, punto. Eso es una realidad que sí o sí va a pasar. Y va a pasar
del 15 de mayo de todos los años al 30 de noviembre de todos los años. ¿Por qué? Porque esa es la etapa que sí o sí ocurren los fenómenos llamados ciclones tropicales, que son los que acabo de explicar. Bueno, entonces tú que vives en Acapulco debes de tener previsto dos temas. Que te puede tocar un año que te puede tocar o mucha lluvia o un huracán o en cualquier momento, y esos son 365 días del año, un sismo. ¿Qué pasó? Bueno, se te inunda Acapulco, se te inundó Pie de la Cuesta, no podías sacar a la gente y a los turistas, se te inundó el aeropuerto, no podías sacar a los turistas, tuviste que meter tu capacidad de respuesta que fue el ejército, y así se vivió el 2013. 10 años después, exactamente 10 años después, se te presenta lo que nunca esperamos, pero que sabías que iba a ocurrir, un huracán categoría 5. ¿Qué hiciste? Dejar que te destrozaran Acapulco. Yo no me voy a meter nuevamente en la capacidad de respuesta, que tendría yo muchas observaciones que hacer, pero sigo metiéndome con el tema de las personas comunes y corrientes. ¿Cuántos por ejemplo, toda esta zona de los grandes edificios que estaban en zona diamante, cuántas personas tenían un seguro de No, vivienda? Tan es así que un año después sigue sin poderse dar una reconstrucción de muchos edificios que salían en millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no tiene hoy la capacidad de poder reconstruir su vivienda, porque nunca se imaginó que vendría un huracán categoría 5, ¿no? Que no estuvimos preparados, sí, pero que entonces tendríamos que replantearnos en qué fallamos nosotros, que teníamos a lo mejor, es un decir, una propiedad en Acapulco, ¿no? ¿Cuál iba a ser nuestra capacidad de respuesta? ¿Cuál iba a ser nuestro programa de atención, por decirlo de alguna manera, ante esta situación? Ninguna. Y si hubiera sido un sismo de 8.1, o sea, hubiera sido la misma capacidad destructiva que una huracán categoría 5. ¿Por qué? claro, Porque al final del camino, en Acapulco, se tiene previsto por muchas autoridades que cuando tiemble, o sea, se espera un sismo de gran magnitud, alias de 7 punto y cachito hacia arriba, porque no ha temblado en esa zona en más de 100 años. Entonces hay tanta fuerza ahora sí que está ahí concentrada, que el día que tiemble va a ser un sismo de gran magnitud. Y entonces la capacidad de destrucción va a ser similar a la de un huracán categoría 5. Pero dirías tú, bueno, Otis, 2023, huracán categoría 5. Bueno, a ver, debimos de haber aprendido algo como ciudadanos para saber cómo responder. Un año después se te presenta John. John fue un huracán categoría 2, nada más que los huracanes es un fenómeno tremendamente caprichoso. ¿Qué crees? Este no tuvo vientos de 300 y tantos kilómetros por hora. Este lo único que tuvo fue dos problemitas. Que el huracán iba a 3 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Que iba lento y que traía una cantidad de agua impresionante que ahora sí que, y llovió, y llovió, y llovió, e inundó. Entonces, toda la inundación, por ejemplo, que no tuviste un año atrás con Otis, lo tuviste un año después con John. Para cerrar mi idea, y en un año no pudimos haber aprendido nosotros a tener una capacidad de respuesta. ¿Qué está pasando con el ser humano que no está entendiendo dos fenómenos importantes? Uno, que sí hay un cambio climático y que todavía hay quien duda y que dice que es un tema de conspiración por parte de los Illuminatis, cuando estás viendo que tienes calores más extremos, que tienes lluvias más intensas, que tienes huracanes impredecibles y cada día más y más fuertes, ya sea por agua o por lluvia, que tienes incendios forestales donde no se presentaban, que tienes danas o fríos más drásticos,
Y eso se llama cambio climático, porque para los que dicen que no está pasando nada, yo nada más voy a poner dos ejemplos. Uno, la temperatura de los mares, precisamente donde se forman los huracanes, donde estamos nosotros a la mitad, se ha elevado 2 grados centígrados. ¿Esto qué significa? Para que se forme un huracán, se necesitan que el agua esté a 30 a 32 grados centígrados, lo cual es lo que pasó con Otis, que cuando se empieza a formar el huracán y en un momento determinado Otis agarra estos 30 a 32 grados centígrados, de ser un huracán pronosticado en categoría 4 entró de la nada en categoría 5. ¿Por qué? Porque el agua de Acapulco estaba muy caliente y eso formó un huracán de las dimensiones de Otis. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que la atmósfera y el calor que se está viviendo provoque que el mar está cada día más caliente. Eso es uno. Y dos, hoy por hoy se está viendo radicalmente un incremento en el nivel de los mares. Y esto producto del que se está derritiendo los grandes glaciares, tanto del norte como del sur del mundo. Y esto nos está trayendo problemas. Pregúntale a Japón, y todas las islas como Taiwán, que saben que tarde que temprano, si se siguen derritiendo los glaciares, van a terminar por desaparecer. ¿Y qué va a pasar con todas estas personas? Entonces, creo que sí tenemos una reflexión muy importante que hacer de que si los gobiernos no se están tomando la consideración, ¿qué sí tenemos que hacer nosotros como seres humanos? Uno, tratar de aprender, o sea, cuando entres a un lugar, en verdad, voltea a ver dónde están las salidas de emergencia. Punto número uno, que nunca sabemos dónde están las salidas de emergencia. Claro. Dos, que sepas quién puede tener una brigada de protección civil a donde vayas, sea tu trabajo, sea un centro comercial o los lugares a donde vayas. Tres, que sepas que te aprendas los números de teléfonos de tus familiares, porque si no es con el celular no nos aprendemos y luego el celular se te puede perder, extraviar y demás, y no sabes ni a quién llamarle, o buscar un mecanismo en el cual tú tengas la manera de sí o sí comunicarte con tu familiar, ¿no? Entonces, cuatro, ocupa este tema de los teléfonos que hoy tenemos para hacer llamadas de emergencia, ¿no? ¿Cuáles son tus números de emergencia que ni siquiera los tenemos grabados en nuestros celulares? Otra recomendación, como bien decías tú, Pepe, ten tu mochila donde tengas una latita de atún, una botella de agua, una lámpara, pilas, un radio. ¿Por qué radio? Porque es lo único que vas a poder tener de comunicación, porque si se te cae una antena, como ocurrió en Acapulco con Otis, no vas a tener internet de cómo saber cómo comunicarte, ¿no? Entonces busca la manera de tener comunicación para saber qué está pasando. Y así tienes que tener tus propios mecanismos de sobrevivencia. ¿Qué va a pasar con tus mascotas? ¿Cómo las vas a poder atender? Ten una transportadora también dentro de esta mochila de emergencia. Si tú tienes mascotas en lugar de otro familiar, ten una bolsita de emergencia aunque sea de, Croquetas. ¿no? De croquetas. Te empieza a planear para que el día de mañana que te ocurra, no le tengas que lanzar una bola de lodo a una autoridad. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener la capacidad de respuesta para salvarte a ti. Cuando estás en una emergencia, el único que tiene la capacidad de salvarte eres tú mismo. No cedas el poder de tu vida a que llegue una autoridad y te trate de salvar a ti. Totalmente de acuerdo, que yo creo que el problema, digo, más allá de que yo no comulgo mucho con la monarquía, ni con ideas monárquicas, creo que la única Hablaba forma, metafóricamente. o sea, yo creo que al final del camino, y totalmente de acuerdo, el que como ciudadanos estemos preparados para ello, nos va a permitir que aunque el gobierno o los gobiernos del índole que sean no sean eficientes para tener una desgracia, podamos ayudar a mitigar y si estamos en posibilidades de apoyar, ayudar a los demás, ¿no? Durante la desgracia.
Creo que en ese mismo sentido, también es importante que como ciudadanos nos involucremos en tomar cursos de protección civil, primeros auxilios o demás, para que mínimo tengamos esa parte, ¿no? Ya lo que le toca hacer a los gobiernos nos tocará hacerlo, pero si no, exigirlos, es más, solicitar a los, por ejemplo, si tú eres una autoridad auxiliar, por ejemplo, un consejo de participación ciudadana, una delegación, una asociación de colonos, pues también pedir a Protección Civil Municipal, pues, tratar que imparta cursos, que haya brigadas, y entre más prevenidos estemos, mucho mejor. Yo creo que eso por un lado, y por otro, y digo y eso porque creo que estamos ya cerrando el programa, creo que entendamos algo, bueno, por un lado. Yo creo que bajo tu expertise, que creo que es mucho en el tema de protección civil por los años que estuviste elaborando por allá y además por tu formación, creo que te propondría que uno de los siguientes programas sea sobre temas de protección civil, porque yo creo que, bueno, ¿qué nos queda claro de la DANA? Y es algo que a lo mejor hace rato no comentaste mucho, pero también quería puntualizar. A veces no estamos listos hasta para, o sea, no es posible que una desgracia a veces, en lugar de unir, divida, ya sea por gobiernos o por ideologías. Te voy a poner un ejemplo. Está muy en moda el tema de esta chica Rorro, una influencer española que se ha dado a conocer derivado de que esta chica Rorro, eh, pues cocina, teje, hace muchos tipos de manualidades y bueno, ha sido muy criticada por el ala feminista en el sentido de que en muchos de sus videos siempre dice, es que yo cocino para mi novio y a su novio llamado Pablo, es que esto le voy a hacer a Pablo y se volvió viral, ¿no? El tema de Rorro. Pero algo muy chistoso de Rorro es que ella pues, es muy buena cocinera y hay un grupo de cocineras españolas fueron a Valencia como pudieron y están de voluntarias, estuvieron mucho tiempo de voluntarias y ella lo estuvo documentado haciendo comida para los damnificados. O sea, creo que eso es lo que en lugar de estarla señalando y criticando, porque dice que fue muy criticada, porque, ay, es que eso es lo que debemos de estar haciendo, no señalando de que si la... No, 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 esto es lo que se debe de hacer, ayudar, accionar y promover. Entonces, pues yo creo que uno de los siguientes capítulos que tenemos que tener es eso, protección civil, va a salirse todo este tipo de temas, todo este tipo de desastres también, y creo que algo que yo quisiera poner antes de cerrar mi participación es que tenemos que apuntar mucho a la cultura de la prevención. Hoy también digo, y aprovecho un poco el programa, por ahí hay mucha gente que anda haciendo sus esfuerzos de una u otra forma, como una pues buena amiga nuestra, Rosalía Reyes, que tiene un programa de una moped que se llama Prevenita, que pues ahí anda haciendo sus pininos en temas de protección civil y reeducar a la gente. Yo creo que es lo que teníamos que estar haciendo todos, ¿no? Y más de un esfuerzo aislado, que a lo mejor es iniciativa de una persona, hoy que los gobiernos apuesten a este tipo de iniciativas, a que a lo mejor, oye, pues mira, en lugar de que quitar el Fonden para que no sea mal utilizado por eso, pues mejor, ok, lo voy a invertir en reeducar a la gente. ¿Cómo? En cursos de protección civil para escuelas, para asociaciones, para 20,000 cosas, para adecuar diferente tipo de instalaciones. Y platicamos hace poco, ¿no? Que por ahí también, con ese tema de las lluvias, Naucalpan recibió unas de las más fuertes. Tú nos platicabas, ¿no? Nos platicábamos en corto. O sea, mucho se pudo haber prevenido si hubiera una poda más seguida de árboles. ¿Por qué? Porque los árboles taparon las coladeras y eso generó más inundación. Entonces, Y, prevenir no solo es y, tomar cursos, sino hacer tomar acciones pequeñas que se vuelven en grandes cosas. no, nada más con el tema de los árboles para que sigas. Y con la lluvia que vino y el aire que vino, como no estaban podados los árboles, lograron ganarle el peso de las hojas y tiró los cables de luz. O sea, por eso es importante Aparte, la poda, ¿no? O sea, no solamente se tapan coladeras, sino que pesan tanto los árboles que se caen con todo y cables de luz. Perdón, Pepe, digo, para detallar. imagínate, y aparte te quedas sin luz, o sea, te quedas sin comunicar, o sea, es una cadena de varias cosas que a lo mejor que solo podando un árbol hubiera solucionado. O por ejemplo, a veces desasolvando los drenajes evitas grandes inundaciones, pero austeridad no es igual a ahorrar en cosas que no, o sea, hay que ver en qué ahorramos y a veces ahorrar en prevenir
es una gran estupidez. Yo creo que es un grave error. ¿Qué te parece si dejamos picado a nuestra audiencia y les pedimos dos cosas? En principio, ¿qué les pareció esta idea del programa? Que nos pudieran dar su retroalimentación. Y la siguiente vez hablamos de planes y programas de protección civil, que creo que va a ser muy importante, y ahí sí tendríamos que ver la parte que le corresponde al gobierno. Hoy lo quisimos retomar desde el punto muy ciudadano de qué harías tú, y ya dimos algunos ejemplos de qué harías tú. El primer punto es, no dejes tu vida en manos de una autoridad porque no va a tener la capacidad de respuesta. Cuando estés en una emergencia, tú tienes que tomar el control de tu situación, ¿no? Por ejemplo, la típica, y es un ejemplo rápido, ¿no? De que está en un momento de crisis y se siente Superman y quiere entrar y lo que único que hace es entorpecer más que si se saliera en una evacuación y ahí quédate, ¿no? Y deja que los expertos lo hagan o que cada quien tengamos una capacidad de respuesta. Es un ejemplo, ¿no? Y como bien dices, a manera de reflexión y de cerrar este programa para no hacerlo más largo y dejar a nuestra audiencia picados para una siguiente participación de este tema que es muy amplio, yo creo que concluiría yo, no sé si tengas algún otro reflexión final. Pues que me gustó mucho el programa. Creo que va a ser muy bueno. Creo que la reflexión final solo es prevenir, diagnosticar, Exacto. profesionalizar la protección civil y sobre todo como ciudadanos ser conscientes y exigir a gobiernos y a nosotros mismos cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo único que te puedo decir es que pues, nos seguiremos viendo en esta espiral de silencio. Yo estoy a sus órdenes y como siempre es un placer compartir contigo este video, querida Liz. Gracias, Pepe. Mi última reflexión es más sociedad civil, menos gobierno. Esto quiere decir, lo que acabas de decir se traslada a que si nosotros como sociedad civil nos profesionalizamos, armamos brigadas, armamos conjuntos, conocemos a nuestros vecinos, trabajamos con nuestros familiares para saber qué hacer en un momento de emergencia y sobre todo quitarnos esta etiqueta de a mí no me va a pasar, creo que tendremos una capacidad de respuesta porque lo que sí es un hecho es que el cambio climático no es que vaya a venir, ya está aquí. 2023, perdón, fue el año más frío de los últimos o de los próximos años y ustedes saben que fue uno que rompió más, pero el 2024 le siguió y volvió a romper récords de temperaturas tanto hacia el calor como hacia el frío, como hacia lluvias y demás. Entonces, quiere decir que si hoy no hacemos conciencia que estamos en riesgo permanente los seres humanos, por eso les digo, más sociedad civil, menos gobierno, más participación ciudadana, más trabajo en conjunto, más profesionalización, entonces podremos hacerle frente a una amenaza real que son una naturaleza que se está defendiendo de los mismos excesos que lo hemos llevado en los últimos 150 años los seres humanos. Entonces esa sería mi reflexión final. Esperemos sus comentarios, por favor, retroaliméntenos. Su retroalimentación es muy importante para Pepe y para mí. Gracias por todos los que nos ven. Denos like, por favor, para que nos ayuden con los algoritmos. Like, like, like. Y nos vemos pronto. Esperemos nos retroalimenten, ya sea no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, yo soy de la teoría que no existe el cambio climático, yo soy de la teoría que sí, yo soy de... Retroaliméntenos porque eso a nosotros nos hacen darles mayores contenidos y de mejor calidad. Pepe, muchísimas gracias, todo un gustazo. Prometemos a la siguiente ocasión platicar desde el punto de vista de planes y programas de protección civil y ahí sí abordar experiencias positivas y negativas de los gobiernos. No nos centraremos solamente en México, sino de casos de éxito y casos que no han servido en las grandes naciones, en países como nosotros que estamos completamente en una situación de constante riesgo. Muchísimas gracias. Soy Lisette, estuvo con nosotros el famosísimo Pepe Cureño y esperamos pronto vernos en la espiral del silencio. Denos like, participen con nosotros, ayúdenos a replicar y esperamos este programa haya sido de su agrado. Pepe, muchísimas gracias. Para nosotros bonita tarde noche y cuídense mucho. Denos like. Bye.